Gracias por estar con nosotras en Solo para Mujeres. Esta tarde hacemos una revisión a los juicios por corrupción en la historia democrática de nuestra República Dominicana. Estamos conversando con Percio Maldonado, director del Nuevo Diario, el periodista Geomar García y con el abogado Manuel Olivero. Dejaba hecha una pregunta, Geo. ¿Cuántos de estos juicios cubriste tú como reportero? Saludos, muy buenas tardes. Muchas gracias. Soy tus colegas, compañeras de programa, todo el público que escucha un tradicional programa tan influyente como el tuyo, Solo para Mujeres, a Percio Maldonado y a Manuel Olivero. Gracias por compartir conmigo este escenario. Recuerdo el juicio al expresidente Salvador Jorge Blanco. No sé si llamarlo juicio o show o retaliación. Pudiéramos darle diferentes denominaciones porque ocurrieron cosas allí, desde como llamarle la atención como si fuera un muchacho a él y a varios de los que fueron encartados en ese expediente por lo que se denominó en ese momento corrupción administrativa. Y hay que desarrollar o explicar un poco el concepto corrupción. Se entiende corrupción administrativa o política, se define como el uso de los recursos del Estado para favorecerse a sí mismo, para de manera o con las formas incorrectas, indebidas, ilegales e ilícitas, sacar un beneficio. Hay muchas formas de hacerlo. En aquel entonces se le señaló a Jorge Blanco y a los que le acompañaron al expediente sobre evaluaciones de mercancías, sobre todo, Percio pudiera recordarme mejor cualquier imprecisión mía, sobre todo a las Fuerzas Armadas. Unas frutas que se sobrevaluaron. Si la gente escuchara hoy los montos, diría, pero eso no era una paletera de hoy en día lo que se procesó, pero en ese entonces lo que se le estableció tenía un valor importante de mercado, unos precios que espantaban. Se estableció ese expediente, se hicieron muchas cosas. Conocemos que Jorge Blanco hubo de exiliarse o asilarse, mejor dicho. Todas las cosas que pasaron, estuvo preso, fue condenado, hubo de llegar al poder el presidente Hipólito Mejía para que tomara una decisión favoreciéndolo, decidiendo cuestiones que ya después de todo ese golpe que se le dio y toda esa persecución, pues uno a veces diría, ¿y de qué vale? Porque después del palo dado no hay quien lo quite, pero bueno, fue una decisión política dentro de la historia de estos expedientes. Yo recuerdo un titular del periódico El Nacional, del fallecido Radamés Gómez Pepín, director del periódico El Nacional, que tituló "Abren cárceles a presidentes", con la decisión de encerrar a Salvador Jorge Blanco. Nosotros los periodistas, sobre todo los que hemos tenido militancia partidaria y hemos estado de alguna manera con pasiones envueltas en estos asuntos, y no dejamos de reconocer hoy o ahora que quizás pensábamos diferente por algunos prejuicios que teníamos, y hoy nos damos cuenta que con la quietud del tiempo que todo lo aclara, uno puede ser un poquito más juicioso, un poquito más razonable y ver desde esa óptica y con experiencias de persecuciones que uno a veces piensa, caramba, se fue excesivo, un maltrato, no era necesario la desconsideración, la investigación y persecución de la corrupción. Sí, hay que hacerlo porque hay un daño a la sociedad, y el que tenga un criterio bastante claro de cómo debe de marchar una sociedad con el concepto de civilización y de orden, y de todos en la misma justa comprensión y trato, pues está de acuerdo con todo esto. En la historia de esos procesos, expedientes, investigaciones, ha estado muy marcado por cómo se encuentra en ese momento al que se persigue. Regularmente han sido los que han salido del poder en lo inmediato, porque no ha sido lo suficientemente extenso el brazo para tirar hacia atrás todo lo suficiente y buscar
expedientes se habla de una nomenclatura de acumulación originaria de capital de grupos económicos aliados con sectores políticos en diferentes momentos de la historia de la República Dominicana, y ahí está la historia contada en libros incluso, y tenemos conocimiento de los orígenes de fortunas. Pero lo que se está viviendo en este momento, para conectarlo con lo que ha pasado en República Dominicana, con esta persecución de la corrupción administrativa, ojalá que pueda llegar a un feliz término. Hay algunos detalles que uno pudiera no estar de acuerdo con ellos, por aquello de el respeto al buen nombre, al derecho del procesado, los preceptos que determinan de que todos somos inocentes hasta tanto hay una sentencia definitiva e irrevocable que diga que somos culpables de eso. Pero estamos viviendo en un tiempo de mucha presión social a través de las redes sociales. Imagínense ustedes si en la época que Jorge Blanco fue procesado hubiese existido las redes sociales de ahora. Toda la tecnología de la información y la comunicación que nosotros tenemos, que corre tan rápido la información, que es tan horizontal la opinión de todos, que todo el mundo tiene una cuenta de Twitter, Facebook, Instagram, las cosas hubiesen sido más complicadas. No sé si a favor o en contra del poder, o a favor o en contra de los procesados, pero hubiese sido diferente. Hoy en día tenemos esta realidad, y el que esté administrando fondos públicos y se olvide de que este es el contexto en el que estamos viviendo, está muy perdido, porque recuerde que estamos ante un individuo, una ciudadanía más empoderada que aquello de que hoy el poder se consigue tan rápido como se puede perder a sí mismo. Es de verdad, es de verdad que está, y la dejo abierta para los tres la pregunta, ¿es de verdad que todas estas acciones están relacionadas con la presión social? ¿Eso es de verdad? ¿Qué tan cierto es eso? Hay un componente de eso. Hay un componente de eso. Pero no, ¿cuál es el nivel de ese componente? Puede ser, yo no sé cómo medirlo, pero hay un componente de eso, porque recuerda que el Partido Revolucionario Moderno pues aprovechó una coyuntura de reclamos sociales en la Marcha Verde, exigiendo justicia en República Dominicana, y hoy el presidente Luis Abinader tiene que dejar que eso corra. Nombró a una jueza reconocida por todos con criterios de independencia, pudiera estar o no de acuerdo en cómo lo haga, pero sí se le reconoce en su impronta como jueza, Miriam Germán. Pero está también el componente de que a ella se le maltrató en una audiencia pública del Consejo Nacional de la Magistratura, precisamente dirigida por el expresidente Danilo Medina. Y hay una serie de detalles que no nos da el tiempo mucho para esto. Claro, claro. La presión social es ahora, una pregunta, perdón. Entonces, estos juicios sirven más para el tema social, que puede aupar y aumentar la popularidad del gobierno, más no sirve la justicia, ¿o sí? Pienso que la justicia pudiera hacer un buen trabajo, y pienso que Miriam Germán, como Procuradora General de la República, está lo suficientemente consciente de esto. Pero creo que no es una... Antes de irnos a la revisión del tema legal como tal, técnico, con el licenciado Olivero, pregunto, Percio, ¿qué ha pasado con todos los demás juicios por corrupción administrativa de los gobiernos anteriores, con el PM, con el caso de las tarjetas y la PPCard, con lo que está ocurriendo ahora mismo? ¿Qué ha pasado con esto? Bueno, yo creo que es un cúmulo, y precisamente hemos llegado a este punto, yo pienso que por frustraciones tras frustraciones en estos procesos, que incluye la parte, digamos, política partidaria, pero también incluye aquí, recuerden, las crisis financieras, los bancos, los fraudes, y todo esto es parte de esto. Y yo le diría a ustedes, y por eso comenzaba diciendo que es casi imposible separar una lucha efectiva contra la corrupción del accionar político. Yo pienso que la presión social cobra un valor importantísimo aquí, sobre todo porque yo pienso que la presión social también fue determinante en el resultado de las elecciones. Por supuesto. Y probablemente si el PRM ignora la razón por la que gana las elecciones, estaría fallando si no
le rinde una satisfacción, niveles de satisfacción a la sociedad que está apoyando altísimamente la lucha contra la corrupción, porque es una cosa que ya se ha medido, se ha podido verificar en términos de las encuestas, y los gobiernos regularmente se miden también cotidianamente todo su accionar. Claro. Y el último dato que se hizo público ahora era que alrededor del 70% de la población estaba apoyando la idea de que se procesara los temas de corrupción. Y obviamente yo no creo que ese no sea un tema que encuentre apoyo en la sociedad dominicana. Yo creo que la sociedad ha estado suficientemente hastiada como para ver tanto malos ejemplos como para darse cuenta que eso tiene que tener un pare. Y tal vez la aspiración que uno tiene que tener es que estos procesos sirvan para poner un pare, es decir, que no sea posible que las personas que lleguen a los cargos públicos puedan mostrar unos niveles de riqueza tan enormes que son. Sin embargo, a veces uno no tiene más que sentir frustraciones, a veces con las actitudes. Por ejemplo, ustedes han escuchado todo el debate que hemos tenido en torno al barrilito, ¿verdad? Sí, claro. Y solo 3 legisladores, 2 de ellos que lo anunciaron voluntariamente, y en el caso de Faride, que lo renunció más por la presión social, e incluso desarrolló una conceptualización para justificarlo. Sin embargo, los 3 renunciaron al barrilito. Pues la información que nos acompaña hoy es que los 3 han aceptado 1.7 millones de pesos para repartirlo en su asunto. Y tú dices, bueno, ¿cuál puede ser la esperanza si uno aspira a que todos estos procesos nos conduzcan a una sociedad más higienizada desde el punto de vista de la institución, del manejo ético, de las conductas ciudadanas, de los compromisos? Porque uno supone que la política tiene una vocación de servicio que es la que se ha ido al bollo, ¿no? Debía ser. Donde tú tomas figuras, las figuras más emblemáticas de la vida política del país, tú dices, un Joaquín Balaguer, que incluso fue en su gobierno donde se hablaba de los 300 nuevos millonarios, pero cuando se muere al final tú descubres que vive en la parte de atrás de su casa, es decir, su objetivo no fue acumular dinero, ni tú coges un Juan Bosch que tuvimos que regalarle una casa para que viviera más o menos digno, y que en una sociedad como esta, donde la memoria es muy corta, se nos olvida a todos que cuando ese hombre llegó a gobernar este país en 1962, su declaración de bien, ¿usted sabe cuál fue? Ni yo ni mi mujer tenemos dinero ni en banco, ni en ahorro, ni en efectivo, ni nada, ni tenemos propiedades, ni tenemos nada. Su patrimonio era 0. Solo tenía el valor de la dignidad histórica que lo había conducido a la vida, y posiblemente se murió con eso, y su viuda se murió hace apenas unos días. Bueno, hoy es el día de duelo nacional que el presidente ha declarado. Entonces, tú dices, cuando tú ves esa referencia, o coge un líder más reciente, un José Francisco Peña Gómez. Sin embargo, nadie quiere replicar al liderazgo político en los buenos ejemplos. Todo el mundo lo replica en lo malo, porque los buenos ejemplos implican un cierto sacrificio, es decir, el sacrificio de la disciplina, el sacrificio del trabajo, el sacrificio del estudio, el sacrificio de no ponerle la mano a lo ajeno, es decir, eso no es mío, estoy para servirle, el sacrificio de servirle a los demás, correcto, es decir, dedicar tu vida a servirle a los demás. Entonces, todos estos juicios que hemos tenido históricamente llevan a estos estados digamos, de descreimiento, de desapego y de indignación de las sociedades. Y peor de todo, de desesperanza. Claro. Es lo peor que puede pasar. Voy un momento a publicidad. Que es el peor daño que hace la corrupción. Es la desesperanza. Voy a publicidad. Afortunadamente no es tan momento, es un momento un poco más largo. Y cuando regresemos, hablamos con el licenciado Olivero sobre la parte técnica de estos juicios. Técnico-jurídica. Técnico-jurídica, exacto. La parte técnico-jurídica de estos juicios, porque hay gente que entiende que eso es inmediato y no sabe que eso puede tardar muchos años y que los resultados no son necesariamente los que usted está esperando. Vamos a publicidad, ya volvemos. Sol 106.